días otra vez. La Universidad Autónoma de Nayarit, la Unidad Académica de Turismo y Gastronomía y la Academia Mexicana de Investigación Turística les da otra vez la más cordial bienvenida a esta inauguración y conferencia magistral del 17º Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Quiero presentarles a nuestro conferencista magistral de esta mañana, el doctor Carter Hunt. El doctor Hunt es antropólogo ambiental y profesor asociado en la Universidad Estatal de Pensilvania. Sus investigaciones y su enseñanza se enfocan en la ciencia social de la conservación ambiental, con un interés particular en la relación entre el turismo, las áreas protegidas y el bienestar social, cultural y ambiental de las regiones vecinas. Su investigación se basa en un extenso trabajo etnográfico en América Latina durante los últimos 20 años. En estos proyectos aborda cómo el turismo influye en la conservación de la biodiversidad, el capital social, el desarrollo sostenible, la justicia cultural, el empoderamiento político, las instituciones comunitarias y las estrategias de subsistencia preexistentes. En los últimos años ha pasado más de 24 meses en las Islas Galápagos, donde dirige una investigación financiada por la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, que contribuye a una perspectiva de la historia humana y el patrimonio cultural y complementa la historia natural sólidamente documentada del archipiélago. Obtuvo su licenciatura en Psicología de la Universidad de Kentucky. Su maestría y su doctorado fueron otorgados por el Departamento de la Ciencia de Recreación, Parques y Turismo en Texas en A&M University, y antes de integrarse a la Penn State en 2013 hizo su postdoctorado en Antropología Ambiental en la Universidad de Stanford. Esta mañana nos trae la conferencia Ecoturismo, antecedente, presente y pendiente. Así que, doctor Hunt, le cedemos el uso de la voz. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias a la Junta Directiva de AMIT por la invitación. Es un honor tener esa chance de venir, hacer amistades nuevos, informarme y educarme de los proyectos de investigación y los esfuerzos de AMIT y sus miembros de avanzar con investigación turística aquí en México. Nunca he trabajado yo mismo en México, entonces es novedoso esa oportunidad para mí. Y gracias por nuestros anfitriones aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit. Otra vez es un honor estar aquí. A ver. A ver si va a cooperar la tecnología. No está avanzando. ¿Qué botón es entonces? Ok. Bueno, cuando me llegó la invitación, empecé a revisar la página web de AMIT. Vi fotos del congreso del año pasado. Y otra vez me interesó mucho conocer más del trabajo de los miembros de AMIT. Justo en ese momento estaba llevando a cabo mis proyectos en Galápagos, como ya escuchamos, y allí no hay mucha presencia mexicana y por eso no hay mucho taco. Y en ese entonces estaba viendo en las noches por Netflix las crónicas del taco y me estaba antojando mucho, me estaba provocando mucho. Y la verdad es que esa serie está tan bien producida que me salen lágrimas viendo los episodios, más que todo cuando estaba allí con la falta total de tacos. Entonces estaba motivado a responder bien a la invitación. Y también revisé otras fotos del congreso del año pasado y vi mucha gente tomando sus vinos y cervezas y dije, esa gente me cae muy bien, yo creo que ya es hora de irme a México. Entonces, muchas gracias de nuevo. Ya escuchamos en la introducción mis intereses, no voy a repetirlo. Tengo muchas publicaciones científicas en esos temas y voy a estar muy contento de hablar de esos en más detalle en las sesiones que vienen, en los días que vienen. Pero hoy día voy a hablar en una forma más general de ecoturismo. Y quiero establecer que soy conservacionista. Lo que a mí me apasiona es la conservación de vida silvestre,
las especies en peligro de extinción. Y es por eso que me acerqué al turismo en la primera porción de mi carrera. Entonces, de ahí viene mi motivación de pensar en temas de ecoturismo. Y creo que vale la pena hacer una pregunta, no solamente para iniciar esa charla, pero para iniciar todo el congreso. Y es, ¿qué queremos del turismo? Hay que pensar qué queremos del turismo, qué es el objetivo, qué finalidad, qué productos, qué impactos queremos del turismo. Entonces voy a visitar esa pregunta varias veces hoy. Y también para entender dónde vamos, a veces es importante visitar el pasado para entender en qué camino estamos. Entonces voy a tocar esos temas con respecto al ecoturismo hoy. Empezando con unos antecedentes. Se puede decir que el estudio turístico, la investigación turística empezó en los años 40 y 50, cuando había un enfoque en etapas de crecimiento económico. Esta publicación del economista Rostov tenía mucha influencia en las ideas de cómo desarrollar países alrededor del mundo. Y la idea fue responder a unas sugerencias, unas recomendaciones de los economistas para ganar su pasaporte al desarrollo. Entonces, de ahí empezamos a pensar en destinos, sus ventajas comparados a otros destinos. Y fue esas filosofías que instigó, que promocionó muchos desarrollos de playa, de sol, de mar, como este destino que seguramente muchos conocen aquí. Cuando presento así en mi país, hay pocos que reconocen ese destino, pero eso es Cancún. Y Cancún siempre es un ejemplo de la filosofía de crecimiento económico, porque tenía mucho éxito en crear más empleo, atraer inversión, crear ingresos. Y fue durante esos años cuando fue establecido ese enfoque en el crecimiento económico y sus indicadores, ¿no? Este enfoque sigue hasta hoy en día. Incluso escuchamos en el video de la Organización Mundial del Turismo un enfoque en esos indicadores también. Y se ve en las publicaciones de la OTM o de otras organizaciones que producen cifras, estadísticas de turismo. Y para ellos es por eso que turismo importa. Son para los impactos económicos, ¿no? Las llegadas internacionales, los ingresos, el empleo. Ese enfoque empezó en los años 40 y 50, sigue hasta hoy en día, pero el turismo importa por muchas razones más que eso, ¿no? Y en mi caso, importa mucho para la naturaleza, para la conservación de especies en peligro de extinción. Avanzando una década más, llegamos a los 60, los 70, cuando encontramos las primeras críticas, o el ojo crítico de turismo. Eran unos antropólogos, unos antecedentes míos, que publicaron este libro a la izquierda allí, que llamó atención a los impactos socioculturales de turismo, otra vez con un ojo crítico. Cuestionaron el modelo de crecimiento económico y el impacto que tenía en comunidades indígenas, comunidades rurales en diferentes lados del mundo. De casualidad, los autores de esos capítulos en ese libro fueron los que fundaron una de las revistas científicas más conocidas, que es el Annals of Tourism Research. También en el medio veamos publicaciones de los biólogos, en este caso Gerardo Bujalski, que trabajaba en Costa Rica. Y esa es una de las primeras publicaciones que llama atención al posible vínculo entre turismo y conservación. Entonces, eso es un antecedente importante en el ecoturismo. Y a la derecha veamos la publicación, el libro editado de Emmanuel de Kant, que pregunta si es un pasaporte de desarrollo el turismo, que también daba muchos casos críticos de turismo y su capacidad de solucionar problemas económicos en diferentes lados. Entonces, en esa época del pasado, veamos una crítica de turismo. Y cuando llegamos a los 80, esas críticas no existían solamente como el ámbito de turismo, sino por todos lados. Y fueron los que dieron mucha influencia, que tenían mucha influencia en la creación de desarrollo sostenible. Lo que vemos ahí, Our Common Future, también conocido como el reporte Brundtland, es hasta ahora el fuente de la definición de desarrollo sostenible más citado. Y la idea era elevar asuntos sociales y ambientales al mismo nivel de los asuntos económicos.
Y por eso empezamos a ver mucha inversión en diferentes proyectos que integraban desarrollo y conservación, diferentes tipos de áreas protegidas, donde era posible extraer ciertos recursos, hacer proyectos agroforestales y también tener proyectos de turismo a base de desarrollo y de conservación. En ese entonces realmente no existía la palabra ecoturismo todavía, pero muchos estaban hablando de alternativos a otros modelos de turismo. Entonces se puede decir que fue en esa época cuando salió un enfoque nuevo en beneficios netos, comparado a otros tipos de desarrollo. Eso fue muy importante, esa es una fase muy importante en la historia, un antecedente importante, porque buscamos alternativos a otros modelos de desarrollo. He trabajado mucho en la península de Osa, en el país de Costa Rica, y se puede ver aquí una línea de tiempo muy breve de diferentes tipos de desarrollo que han intentado en esa zona. Y en todos casos, nunca trajo los beneficios económicos prometidos, porque esta zona de Costa Rica se quedaba como una de las zonas menos desarrolladas hasta hoy en día. Entonces, en este caso, turismo o ecoturismo en esa zona puede aprovechar mejor los recursos naturales de una forma más sostenible y puede dar un alternativo a esas formas de desarrollo. Pero es importante pensar en otros alternativos a otras formas de turismo también. Aunque en unos contextos, esta clase de turismo, de resort, de todo incluido, de sol y mar y playa, puede estar perfectamente bien y dar muchos beneficios, hay otros contextos donde quizás no es el mejor modelo. Y eso también representa formas de desarrollo en la misma zona de Costa Rica. Entonces siempre hay esa cuestión, ¿qué forma de desarrollo, qué forma de turismo es lo mejor? Puede ser bien en Cancún un modelo así, pero quizás hay otros contextos donde hay que pensar en otros modelos, como ese proyecto ecoturístico manejado por una comunidad indígena en la selva peruana. Allí trabajé yo un año entero en el año 2004. Aprendí mucho de ese proyecto. Como pueden ver, tiene muy poca huella ecológica, pero tenía una huella social y ambiental enorme en la comunidad. Entonces hay ejemplos así que ofrecen otros modelos de turismo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esas ideas en los 80 es cuando sí, por la primera vez vimos la definición de ecoturismo salir. Y seguramente muchos saben que fue un mexicano, un arquitecto mexicano que hasta ahora es lo más citado como fuente de la definición de turismo. Y cuando salió esa definición, todo el mundo veía el sector turístico, se veía el ecoturismo como una forma de integrar el desarrollo sostenible en el sector de turismo. Entonces había mucha inversión en ecoturismo en los años 90. Aquí hay otros reportes por ONGs conservacionistas como el WWF y Conservación Internacional, que son hasta hoy en día bastante citados, eran parte de la primera ola de literatura a base de ecoturismo. Y se ve en la investigación, en la atención académica, también un crecimiento de atención en el ecoturismo. En los 80 hay apenas una citación en el índice de ciencia social. En el Google Scholar se ve un poco más de atención, pero mira cómo cambió en los años 90. Explotó la atención académica y la investigación en temas de ecoturismo. Entonces, los objetivos originales eran traer beneficios netos a la conservación, proveer recursos que no existían sin la presencia de ese turismo y traer beneficios netos para las comunidades también, para que sean beneficios por los dos lados. Otra parte clave también era la educación, tanto para el visitante como para miembros de la comunidad, un intercambio cultural y educacional. Una disculpa por la interrupción, pero me están comentando que no se escucha bien y queremos escucharlo. Okay. Dos, tres. A ver usted. 2, 3. 2, 3. Hola, buenos días. ¿Mejor o igual? Ok, perdón. Retrocedo. No, voy a seguir avanzando. Estamos más o menos en la época de los 90, ¿no? Pensando en beneficios netos, tanto para la conservación como para las comunidades y para los visitantes y miembros de las comunidades.
Llegando al cambio de milenio, vimos un cambio de enfoque en la conservación. Enfocamos no solamente en especies en camino de extinción, sino en ecosistemas en peligro. Y esa evaluación de los ecosistemas de milenio es un estudio, un reporte muy impactante. Y hay algo interesante que se puede notar. Allí ves varios tipos de ecosistemas que existen. Hay bosques, hay playa, hay mar, zonas costeras, pantanos, etc. Y en cada uno veamos la presencia de oportunidades de desarrollar recreación y turismo. Entonces, eso es un servicio que está dado por cada ecosistema. Por lo tanto, veamos en los Objetivos de Desarrollo de Milenio y después los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un enfoque en turismo, oportunidades de vincular esos ámbitos, esas iniciativas con los objetivos de turismo. Y como antecedentes a lo largo de ese tiempo, tenemos varios esfuerzos de desarrollar con diferentes criterios económicos, sostenibles, post-sostenibilidad. Y tenemos mucho enfoque en el sector turístico, en esos temas de sostenibilidad. Deberíamos de tener un clase de turismo muy exquisito hoy día, ¿no? Que está muy amigable con la naturaleza, con contextos sociales. Pero lo que tenemos es un turismo masivo con bastante congestión, donde la experiencia del visitante y viajero está quizás empezando a bajar por esa congestión. Tenemos una magnitud de turismo enorme, cruceros con hasta 5,000 pasajeros, playas así súper congestionadas. Y se puede decir que el turismo ha perdido un poco su camino. Ha perdido ese enfoque en beneficios netos. Y yo refiero más quizás en el sector ecoturístico. ¿Cuáles son las cosas que han cambiado? Veo que va elevando cada vez más el volumen, perdón. Bueno, mucho ha cambiado. Alrededor del turismo, el mundo ha cambiado en las últimas décadas, ¿no? Estamos superando los límites planetarios que nos sostienen como seres humanos. Estamos en plena época antropoceno. Y no solamente en antropoceno, sino en la gran aceleración de antropoceno que tiene ese impacto en el planeta. Este impacto está representado en varios tipos de cifras publicadas en las primeras publicaciones que tratan de ese fenómeno de gran aceleración. Y se ve desde el año 1950 un crecimiento enorme en todos los indicadores del impacto humano en sistemas naturales, tanto como sistemas socioeconómicos. Y lo interesante es que los científicos que crearon este marco teórico de los límites planetarios y la aceleración, la gran aceleración, también identificaron turismo como uno de los indicadores de esa época, del antropoceno. El crecimiento de llegadas internacionales es algo que caracteriza esa época. Entonces, no solamente ha cambiado el mundo alrededor del turismo, el mismo turismo ha cambiado también. Principalmente en su magnitud. En los años 70, 200 millones de visitantes fue un número increíble. Hoy en día estamos llegando a casi 1.5 billón de viajeros internacionales todos los años. Sabemos que hay más, hasta 8 veces más turistas nacionales circulando en todos lados del mundo. Y solamente en áreas protegidas tenemos estimamos que hay 8 billones de visitantes a áreas protegidas a lo largo del mundo. Entonces, hasta ahora, necesitamos otros modelos de desarrollo y necesitamos otro modelo de turismo, otros alternativos en los dos casos. Y estoy mostrando fotos de lugares urbanos con mucha congestión, pero el asunto sí llega a los destinos ecoturísticos también. Aquí veamos lo que está pasando en Costa Rica, gente caminando allí durante la época de hacer nidos las tortugas marinas. Veamos en contextos africanos, congestión alrededor de las lagunas donde vienen leones y otros animales para comer y tomar agua. Entonces, esta congestión, ese fenómeno del crecimiento de magnitud de turismo, sí está afectando al sector ecoturístico también. Donde está trabajando en los últimos años en Galápagos, veamos esas tendencias, son claras. En ese gráfico veamos el crecimiento de visitación a Galápagos en las últimas décadas. También hay una línea que corresponde al crecimiento de la población. Como pueden ver, es paralelo al crecimiento.
Y si siguen esas tendencias, Galápagos va a tener 1 millón de visitantes en el año 2041. Cuando yo empecé a trabajar en Galápagos en el año 2011, estábamos citando esas cifras, como wow, 150,000 visitantes. En esos 10 años nomás que he estado ahí, ya ha doblado la visitación, ya es más allá de 300,000 cada año, y veamos dónde va a llevar en los últimos años. Entonces, irrespectivamente de los modelos que teníamos antes, hay que pensar en otros, ¿no? Eso es el objetivo, la misión, la idea de esa conferencia. Y a veces hay que visitar nuevo las políticas. Quizás los que eran prudentes, eran efectivos, importantes en años anteriores, pero que falta cambiar, falta ajustar en esa época del cambio tanto en el mundo y en el sector turístico. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que queremos? Ahora que ha cambiado tanto el mundo, tenemos que responder diferentemente a esas preguntas. ¿Qué son otras tendencias más del momento en el sector de turismo y ecoturismo? Llegando a la última década y pico, veamos un fenómeno nuevo, un cambio de atención en el sector académico, la investigación de turismo, y fue la introducción y enfoque en esa idea de sobreturismo, de demasiado turismo, de congestión, de problemas, de conflicto a base de turismo. Y muchas de esas publicaciones, esos artículos, esos capítulos se enfocan en contextos urbanos, pero sí está otra vez tocando el sector ecoturístico. Y naturalmente, cuando no hay beneficios netos para comunidades, hay conflicto, hay protesta y hasta sabotaje en unos contextos. Y eso es algo que obviamente queremos evitar. Entonces, una de las preguntas que queremos de turismo, eso no es lo que queremos. Y si eso es lo que tenemos que cambiar algo. También en las últimas décadas han salido muchas críticas de ecoturismo. Y unas de esas críticas son muy, muy importantes. Unos vienen de miembros en el público hoy día. Yo he contribuido a esas críticas en unos contextos. Como un investigador, tenemos que responder con rigor cuando veamos impactos negativos de turismo en diferentes contextos, pero también tenemos que estar capaces de reconocer impactos positivos en otros contextos. Entonces, cuando la crítica es motivada por mejorar el sistema turístico, el manejo de turismo, está muy bienvenido. Pero hay unas críticas de ecoturismo que son un poquito más peligrosas. Y lo que estoy mostrando aquí son varias publicaciones de biólogos, no especialistas en turismo, no especialistas en ciencia social. Y en general, las conclusiones de esos biólogos es que el turismo está haciendo daño a la vida silvestre, está cambiando su comportamiento, está creando daño en su fisiología, está disminuyendo la posibilidad de especies en peligro de extinción siguen existiendo. Entonces está como haciendo acercar el límite de vida de esas especies. Y es verdad que el turismo tiene impacto, por donde sea, incluso en los destinos ecoturísticos. Hay impacto en la naturaleza, en las especies, en los animales, en la vida silvestre. Pero el mensaje de ellos que la vida silvestre sería mejor en la ausencia de turismo, para mí eso es la parte peligrosa y puede seguir elaborando. Si llegan turistas y hay susto en unos animales, y los biólogos miden el susto en los animales, sí van a encontrar cambios fisiológicos, más ansiedad, presión de sangre, cosas así. Pero eso no significa que ese ecoturismo no está trayendo más beneficios a todo el contexto. Como dijo un amigo mío, si una ballena está asustada, igual todas las ballenas están conservadas. Entonces, cuando pensamos en beneficios netos, hay que tomar en cuenta a veces ese contexto más amplio y voy otra vez a elaborar eso en un momento. Eso es un debate que existía hace unos años entre ecólogos y los que especializan en ecoturismo y me citaron. Entonces, cuando me citaron, también me contactaron, me invitaron a participar en este libro que ofrece una perspectiva biológica al ecoturismo. Y nosotros preparamos un artículo y les mandamos nuestro artículo y devolvieron ese artículo cubierto en tinta roja. Entonces nos hicieron cambiar todo el mensaje, todo el punto de vista de nosotros, porque estaban en contra. Entonces decidimos no contribuir a ese libro,
sino publicar un artículo aparte. Y parte de lo que queríamos comunicar en nuestro artículo es que no estaban criticando ecoturismo, estaban criticando otras cosas que son confundidos con ecoturismo y queríamos elaborar eso para responder mejor a sus argumentos, ¿no? Entonces, ¿por qué es peligroso a veces ese mensaje? No es que los datos ni análisis es mal, pero si es un político, una persona que toma decisiones, alguien que quiere desarrollar una zona y traer beneficios, se puede usar este tipo de investigación para justificar otras clases de desarrollo. Y las otras clases no siempre traen los mismos beneficios. A veces traen ese impacto en los medio ambientes. Otra tendencia que veamos en los últimos años es otro tema que ha salido mucho en la literatura. Ya estamos viviendo en la época de turismo regenerativo. En esos días vamos a escuchar más de turismo regenerativo, pero vale la pena mencionar algo sencillo, una idea sencilla atrás de esa idea de turismo regenerativo. Y eso es una definición que a mí me gusta mucho porque compara el sistema turístico con el cuerpo humano. Entonces, la forma más sencilla de comprender el turismo regenerativo es pensar en el cuerpo humano, nuestros propios cuerpos. Y cuando nos hacemos una herida, naturalmente nuestro cuerpo tiene la capacidad de sellar esa herida. Esa es una forma muy sencilla de pensar en lo que es regenerativo. Que sella un tipo de herida y después trae beneficios que no existían antes. Entonces, quizás vamos a ver una figura así en el futuro. Esas ideas se iniciaron en los campos de diseño, de estudios urbanos, de arquitectura, hasta la agricultura. Y en todos casos tienen varios principios. Crear estados más positivos. Identificar lo que es deseado como destino. Seguir este camino con intencionalidad, no seguir otros sentidos. Incorporar la justicia como algo fundamental. Entonces, para mí, esa idea de sellar heridas, promover beneficios netos, buscar estados más positivos, hacerlos con intencionalidad, son las ideas originales de ecoturismo. Queríamos conservar biodiversidad, queríamos desarrollar comunidades de una forma intencional, trayendo beneficios netos, llevándolos a estados más positivos, incorporando más justicia para humanos y no humanos. Entonces, con esas ideas de sobreturismo, turismo regenerativo, circulando, en esta época, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que es pendiente? ¿Y cómo podemos integrar esas ideas en el ecoturismo? La verdad es que siguen esos debates que empezaron hace unos años, nunca han llegado a una conclusión, siguen debates. Hay los que siguen la ecología política, que están muy en contra de cualquier forma de turismo porque representa para ellos el mismo capitalismo. Y no puede solucionar problemas del capitalismo con una misma herramienta del capitalismo. Esa es una idea. Los biólogos, como he dicho, a veces ven al turismo como algo que está haciendo daño a las especies, cambiando su fisiología, cambiando su plaza de extinción. Y en los estudios turísticos también veamos que a veces, en diferentes contextos, las promesas de ecoturismo, de conservar biodiversidad y desarrollar comunidades, no se han cumplido. Pero los debates a favor de ecoturismo siguen también. Y hay muy buenos análisis a nivel mundial de contextos donde hay mucha presencia de ecoturismo y donde van las iniciativas de conservación, como las especies en peligro de extinción, tienen un horizonte más adelante en el futuro que en otros contextos donde hay menos ecoturismo. El punto es que ese debate sigue y sigue con bastante energía. Lo interesante es que mientras los académicos están discutiendo esos temas, en el resto del mundo el ecoturismo sigue. Hay gente manejando sus propios negocios, albergues, agencias de viaje, que están siguiendo los ideales de ecoturismo con mucha pasión y mucha energía, porque en sus contextos a veces es asunto de vida o muerte de las especies locales. Tantas personas dependen de esos medios de vida que también para ellos es un asunto de salud, de muerte o de vida. Entonces, eso es lo que me motiva a seguir estudiando e investigando esos temas, es que
paso mucho tiempo, como escuchamos en mi introducción, paso mucho tiempo haciendo trabajo etnográfico en los contextos donde me encuentro con esa gente, muy apasionado, que me inspiran, de tratar de analizar mejor lo que están haciendo, mostrar bien con los datos los beneficios netos que está trayendo el ecoturismo. Entonces, para resolver esos debates que corresponde y que han crecido con el crecimiento de atención académico al asunto de ecoturismo, ese es un gráfico que representa crecimiento de atención en los índices de publicaciones científicas de ecoturismo, artículos con ecoturismo en el título, otros artículos que traten de ecoturismo, se ve muy claramente que ha crecido un montón y sigue creciendo. Entonces, ese es el artículo que preparamos y que me gustaría compartir un poco más con ustedes. ¿Qué impacto tiene el ecoturismo en la conservación? Nosotros identificamos 6 tendencias problemáticas, se puede decir, en esa literatura que existe en ecoturismo. Entonces voy a pasar uno por esas. Primero es que muchos confunden ecoturismo con otros tipos de turismo, otras actividades como recreación en el aire libre, en la naturaleza. Entonces, en el paper presentamos esas varias definiciones que son relacionadas: turismo a base de vida silvestre, turismo a base de la naturaleza, turismo enfocado en mejorar la pobreza, turismo responsable, turismo geográfico, turismo de conservación. Y en diferentes contextos eso está muy bienvenido, muy bien. Pero lo que identificamos nosotros es que las verdaderas formas de ecoturismo, según las definiciones originales y más citados, son la única forma de todas esas actividades que dan 4 impactos distintos en la conservación. No solamente apoya la vida silvestre, las áreas protegidas con ingresos nuevos y más recursos, pero pueden diversificar medios de vida de los miembros de la comunidad alrededor para quitar dependencia en la extracción, en degradación de recursos naturales, que ofrece interpretación y ética ambiental tanto para el viajero como miembros de la comunidad local en unos casos, y que va fortaleciendo instituciones, más que todas las instituciones relacionadas a la conservación de la biodiversidad en diferentes contextos. Entonces, el primer problema que identificamos es que muchos de esos estudios están comparando manzanas y naranjas. No están comparando los mismos tipos de actividades, los mismos tipos de ecoturismo. En muchos casos están describiendo otras actividades que no cumplen con los requisitos mínimos de ecoturismo, que no tienen ese motivo. Todo lo que pasa en la naturaleza no es ecoturismo. El ecoturismo trae esos beneficios netos. Entonces, cuando alguien camina por las playas mientras están anidando las tortugas marinas, eso no es ecoturismo. Puede ser las otras clases de turismo, pero no es ecoturismo. Entonces, en la literatura, en el análisis, en la investigación, para evitar esas equivalencias falsas, hay que mantener bien las distinciones entre esas actividades. Un doctor no solamente trata de cáncer, sino identifica cualquier tipo de cáncer que está tratando. Y cada tipo tiene su solución y su tratamiento distinto. Entonces, como académicos, como investigadores, tenemos que mantener esas distinciones también. Otra tendencia que reconocimos es que hay poco trabajo a largo plazo, hay poco conocimiento de estudios de largo plazo. El típico es un estudio de un momento en tiempo, de una encuesta, de unas entrevistas en un momento. A veces esos pueden tratar lo que existía antes y dónde quieren ir las personas, pero no tenemos muchos ejemplos de proyectos que colectan datos a lo largo del tiempo. Lo que estoy citando aquí, el trabajo de Amanda Stronza en ese proyecto Posada Amazonas que vimos antes, es un ejemplo. Desde los años 90, ella ha regresado a esos contextos varios años y tiene una serie de publicaciones que va monitoreando los impactos de turismo en esta comunidad y volviendo a la pregunta, ¿qué beneficios está trayendo? Entonces, eso es una oportunidad que tenemos, establecer más proyectos con líneas de base de un momento, pero con visitar de nuevo esos contextos con trabajo en investigación longitudinal. Otra tendencia en la literatura de ecoturismo es malas interpretaciones, en muchos casos debidos a desacuerdos de escala. A veces si hablamos de impactos socioeconómicos, hablamos de impacto en individuos, nuevos ingresos o formas de empleo, a veces como en viviendas o comunidades. Eso es una escala muy distinta del impacto en la conservación, que a veces requiere todo un ecosistema, toda una área de conservación. Y como dije antes, los biólogos piensan que cuando un animal responde a la presencia de turistas y cambia su fisiología, quizás sí lleva un poco más de ansiedad,
cuando pasan esos viajeros, esos turistas. Pero en el contexto más amplio, en muchos casos el turismo está apoyando la conservación de regiones muy, muy grandes, donde hay muchos otros miembros de esas poblaciones no afectados, pero sí conservados, sí beneficiados por los recursos nuevos que trae el turismo. Entonces, en el futuro, tenemos que definir mejor en qué escala estamos tratando, tanto en el ámbito socioeconómico, social, económico y ambiental, pero también tenemos que hacer esas evaluaciones a las escalas distintas que corresponden a esas diferentes esferas de sostenibilidad. Otra tendencia es, como dije al inicio, mucho enfoque en el impacto económico, en nuevos ingresos, en empleo nuevo, en cambio de medios de vida. Y otra vez, esos son muy importantes, pero no son los únicos factores que son relacionados a la conservación. Hay muchas otras cosas, muchas otras oportunidades que el turismo trae a comunidades, como el fortalecimiento de instituciones, y eso requiere otros tipos de enfoque en temas sociales. Y eso es un ejemplo de varios temas que son parte de las investigaciones mías. Esas son las cosas que yo analizo. ¿Cómo cambia el turismo esas características sociales en las comunidades? Si hay más oportunidad de acción colectiva, si hay más fortalecimiento de instituciones, si la cultura o el conocimiento tradicional está integrado en el ecoturismo, claro que sí va a traer más beneficios, y no solamente para el mismo esfero de turismo, a veces en otras esferas también. Va a tener beneficios adicionales en otros medios de vida que existen en el contexto. Entonces, tenemos que medir más, no solamente lo económico, pero seguir enfocando en lo no económico. Otra cosa que identificamos que es una tendencia en mucha de ciencia social, pero en ecoturismo también, es poco la evaluación participativa, integrando perspectivas de la gente local. Los académicos nos encantan llegar con variables y conceptos de la teoría y medir y hacer preguntas utilizando palabras que muchas personas no entienden, porque son éticos, vienen de la teoría. Entonces, lo que falta a veces es definir éxito, definir beneficio desde el punto de vista de los mismos personas más afectadas, los sectores del turismo. Entonces, para hacer eso tenemos que expandir el rango de variables, no solamente lo que estaba en la página anterior, ya establecido en la literatura, en la teoría, sino incluir nuevas variables y ideas que son identificados y definidos por las mismas comunidades. Eso se puede llamar los datos émicos, que vienen del punto de vista de la perspectiva de la gente local en cada contexto. Y si hacemos eso bien y también capacitamos un poco a esas personas, ellos también pueden contribuir al mismo monitoreo de ecoturismo y dar esos datos longitudinales de largo plazo. Y finalmente, la última tendencia que identificamos es la falta de atención al contexto más amplio. Eso es algo más importante, muy importante para mí, tanto que mi advisor lo llamaba eso la hipótesis de Carter. Y esa base se pregunta: si criticamos el turismo o el ecoturismo en los contextos de alta biodiversidad y nos acercamos a esos argumentos un poco peligrosos que quizás esas regiones serían mejor sin ese ecoturismo porque está dando daño, ¿qué existiría en la ausencia de turismo en esos destinos, esos contextos biodiversos? ¿Sería otra forma de desarrollo? No, algo va a llenar este vacío. Otras formas de desarrollo que en muchos casos son más extractivas, más impactantes en el medio ambiente, pueden dar recursos económicos a corto plazo, pero no tanto a largo plazo. O puede ser otras formas de turismo, más masivo, más inclusivo, más élite, que tampoco trae tantos beneficios a la conservación o a las comunidades locales. Y otra vez, esos tipos de desarrollo y de turismo pueden ser valiosos e importantes en unos contextos, pero en las zonas de alta biodiversidad, donde hay muchas especies en camino a extinción, quizás esas formas no son mejor. Para mí no son mejor. Entonces, como resumiendo los argumentos de este paper que mencioné, tenemos que definir bien y adherir a esas definiciones de ecoturismo para no comparar naranjas y manzanas. Tenemos que colectar datos longitudinales para entender cambios a lo largo del tiempo. Tenemos que contar mejor con la escala en las esferas sociales, económicos, ecológicos pueden ser bien distintos, entonces tenemos que definir bien escala y medir en escalas múltiples los impactos de turismo.
Tenemos que medir más impactos no económicos. Tenemos bastante atención en los impactos económicos, pero ¿cuáles son los factores claves sociales que motivan a las personas de participar en ese fenómeno de turismo? Que motivan a ellos de dejar actividades que más degradan al medio ambiente y incorporar el ecoturismo en su comunidad. Tenemos que incluir más participación, más evaluación participativa, incluyendo perspectivas locales y al final tomar en cuenta más el contexto más amplio. ¿Qué más está pasando alrededor del ecoturismo? ¿Hay oportunidades de vínculos o hay cosas que van a competir con el ecoturismo por el mismo uso de recursos? Y en todos casos, cuando hay crítica de lo que está pasando, como dice mi amiga Marta Honey, no hay que botar al bebé con el agua de baño. El bebé vale la pena guardar y simplemente buscar otras formas de manejar el agua. Si no hacemos investigación ecoturística con ese nivel de rigor, con toda esa atención, corremos el riesgo de apoyar ese mensaje peligroso, que esos lugares serían mejores sin ecoturismo, que otras formas de desarrollo, otras formas de turismo serían mejor en esos contextos. Y para mí, en casi todos los contextos de alta biodiversidad, las alternativas son peores. Son más extractivas, traen menos beneficios para las comunidades y son menos sostenibles a largo plazo. Y investigación mío ha revelado que la gente local, en muchos casos, entienden eso muy bien, que el turismo representa algo más socialmente y ambientalmente sostenible que otros medios de vida. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que queremos del turismo? ¿Qué tipo de impacto buscamos? ¿Qué tipo de finalidad seguimos? En un contexto como Galápagos, es 1 millón de turistas antes del año de 2021, éxito. En otros contextos, ¿qué es el éxito? ¿Cómo estamos definiendo el éxito? Yo diría un camino hacia adelante es definir con otras formas, con otras definiciones, el éxito. Buscar otras ideas de qué es el éxito en el turismo. Esos nuevos modelos tienen que competir con los modelos que existen con otros alternativos. Entonces, si hay modelos que traen más beneficios a las comunidades locales, más beneficios para la conservación, yo voy a estar a favor de ellos. Pero en general, si los nuevos modelos son otra justificación de seguir creciendo, generando más turistas, más congestión y solamente más impacto económico sin atención a los asuntos sociales y ambientales, para mí a veces los modelos anteriores son mejores. Hay que volver a las ideas originales de ecoturismo y no abandonarlos. Una frontera para hacer esto es incluir más las perspectivas locales, como dije, las perspectivas émicas y definir los objetivos por medio de ellos, incorporando más ideas de justicia. Y allí puedes ver muchas contribuciones de nuestra colega Blanca. Definiciones locales, eso es algo clave. El éxito debe ser definido por ideas locales. Sin esto, ¿qué tipo de éxito es? Otro camino hacia adelante es expandir las ideas de la capacidad adaptiva. Esa es una idea que viene de la teoría de resiliencia de los ecólogos, pero más todos los días estamos incorporando ideas sociales en la capacidad adaptiva. Y aquí al lado vemos muchos esfuerzos en los últimos años de identificar la huella ecológica del turismo. Y normalmente esos estudios enfocan en el impacto global de emisiones de vuelos de larga distancia. Entonces, lo que falta es más enfoque en cómo un destino turístico puede conservar la biodiversidad, contribuir a comunidades y también contar con la mitigación o un tipo de enfrentamiento a esos impactos de emisión. No es obligación de ellos, pero si es algo que logran, va a distinguir esos destinos con otros. Entonces va a tener muchos beneficios de mercado, de relaciones públicas y van a beneficiar mucho de eso. Y en el ámbito social, incorporar más de esas ideas émicas, de definiciones locales. Los primeros destinos, las primeras agencias o compañías de hacer eso van a beneficiar, van a gozar de un mercado exclusivo. Con decir, nosotros podemos contar con las emisiones de ustedes porque hemos creado, hemos apoyado, somos vinculados a esas iniciativas locales de mitigar las emisiones de su vuelo. No como obligación, pero como oportunidad. Entonces, respondiendo, lo que queremos del turismo
es sellar heridas de antes, de otras formas de desarrollo y también otras formas de turismo. Queremos generar o regenerar beneficios netos. Tenemos que seguir elevando el enfoque en asuntos sociales, de bienestar social y bienestar natural, tanto al bienestar económico. Imagina si bienestar social y ambiental eran los objetivos, la definición de éxito, y no era lo económico o la cantidad. Tendríamos una clase de turismo muy distinto en el mundo. Tenemos que crear más accionistas. Para incorporar más de gente local, tenemos que crear o aprovechar esta idea de accionistas, que viene de repartir más los dividendos, los impactos positivos, económicos, pero sociales también, con más gente. Así creamos accionistas que están a favor del turismo, no están en contra, no están sabotajeando el turismo, pero sino están promoviendo turismo con una definición de éxito de ellos mismos. Y así también creamos comunidades que son llenas de socios, no unas personas nomás que benefician del turismo, pero los que no trabajan directamente en turismo también benefician de una forma. Entonces la idea de crear más socios, de repartir beneficios positivos con más gente de la comunidad, es algo que ha servido en muchos contextos y es algo que se puede ampliar como enfoque en el futuro. Y claro, hay que capacitar mejor la nueva generación. Los que van a manejar esos negocios, los que van a tener negocios propios, los que van a ser investigadores de turismo. Y enfocar en, otra vez, sellar heridas y generar beneficios netos. Entonces, eso deja unas cosas pendientes para nosotros como investigadores y educadores de turismo. Pero más para los investigadores, para mí el objetivo principal es crear información confiable. Asegurar que la información que creamos, los hallazgos, las conclusiones son confiables, son rigurosos y pueden ser utilizados con mucha confianza como base de política, de toma de decisiones, etc. Si estamos hablando de sostenibilidad o regeneración, no podemos hablar de ellos sin el contexto más amplio. Entonces, para determinar impactos netos, tenemos que estar comparando algo con algo, que puede ser el mismo contexto antes con ahora, a través de estudios longitudinales, o puede ser esa clase de turismo con otra clase de turismo o otra forma de desarrollo. Tenemos que estudiar turismo no en un vacío, sino rodeado con este contexto para entender bien cómo compara con alternativos y cuáles son los beneficios netos. Y tenemos que transferir el enfoque histórico en lo económico a otros indicadores sociales o ambientales, con la finalidad de elevar la justicia social y ambiental como definición del éxito, como objetivo de turismo. Entonces, esas son unas ideas mías sobre los antecedentes, el presente y lo pendiente en el sector de ecoturismo. Hemos tocado las tres. Ahora para concluir, empecé diciendo que soy conservacionista. Entonces ese es mi motivo, quiero ser transparente en eso. Y para mí, los retos en la conservación son grandes. Mi primera visita a Galápagos fue en el año 2012 y eso es cuando conocí la famosa figura de conservación ahí, que es el solitario Jorge, que fue el último miembro de su subespecie de tortuga de la isla Pinta. Y era muy famoso. Seguramente unos de ustedes han escuchado de solitario Jorge. Invirtieron mucha plata en buscar una pareja para él, tratar de reproducir cría de él para mantener esa especie. Y entre mi primera visita en marzo y mi segunda visita en septiembre de 2012 murió el solitario Jorge, con mucho menos años de lo típico para las tortugas terrestres de Galápagos. Y para mí eso dejó muy claro la importancia de conservación. Incluso a veces con mucha inversión no somos exitosos. Entonces no es para mí, no me quita la gana, sino me da más ganas y energías de enfocar más en la conservación y buscar formas de conservar esas especies, porque sí los estamos perdiendo rápido. Y mi trabajo en esos contextos es motivado con verlos antes de perderlos y buscar soluciones que mueve ese horizonte de tiempo de extinción más hacia el futuro.
Y en otros contextos ya hay otras presiones. Hay la caza de animales, el tráfico de diferentes partes de animales, como he visto también en contextos en África. Hay mucha cacería y tráfico, como dije. Y también esas especies tienen que enfrentar las mismas amenazas de la naturaleza que siempre han tenido, que en unos contextos es bastante fuerte también. Entonces en Galápagos vi esas garzas sacando de la arena bebés de tortugas marinas antes de que salieron y estaban comiendo uno tras otro. Entonces en el contexto del Parque Nacional no podemos hacer nada porque es natural, pero es otra cosa que pone en perspectiva el desafío de esas especies en peligro. Tienen muchas amenazas, entonces debido a las tasas de las amenazas a las especies en peligro de extinción y la escala, la magnitud del impacto humano en el planeta que está degradando sus ecosistemas y sus oportunidades, incluyendo las amenazas que vienen de otras formas de turismo, como turismo más masivo, turismo mal manejado, turismo en diferentes contextos como esos. Para mí, quiero terminar diciendo que el ecoturismo es más importante que nunca. Gracias por su atención. Si hay preguntas, quizás sí, puedo intentar responder. ¿Comentarios o preguntas? Pregunta para el doctor, gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, con gusto, doctor Juan Pablo. Mejor, gracias. Ya, yo respondo aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación muy interesante, sin duda. Yo soy biólogo de formación y hace unos años incursioné en estudios de turismo. Eso me llama mucho la atención su presentación, me parece que es un análisis muy completo. Yo, desde mi postura personal, considero que estamos en una fase muy avanzada del antropoceno en el cual el ser humano no puede simplemente dejar que las cosas fluyan, porque ya hemos intervenido bastante. Entonces, en ese sentido, me parece que el turismo tiene esa responsabilidad. Yo agregaría un factor que hace más complejo todavía esto, así como lo mencionaba en el factor social. Creo que cuando hablamos de conservación, a veces perdemos de vista que lo que hay que conservar son los procesos evolutivos, y eso es bien difícil de entender hasta para los biólogos, ¿verdad? Porque es algo que quizás no alcanzamos a dimensionar por nuestro corto tiempo de vida de cada uno de nosotros y de nosotros como especie. Entonces, cuando hablamos de conservación, creo que también hay una confusión en cuanto a los términos. Yo coincido con usted en el sentido de que la terminología debe ser muy clara para saber lo que estamos estudiando. Y en ese sentido, los estudios de conservación también a veces se enfocan a preservar organismos o poblaciones, pero no a mantener las condiciones para que los procesos evolutivos sigan su camino, ¿verdad? Entonces creo que vuelve a esta cuestión de la conservación una situación bastante compleja. Pero bueno, mi pregunta es, entendiendo que la definición de ecoturismo es muy importante y debe seguir todas las características para que realmente estemos hablando de ecoturismo y no confundirlo con otro, me gustaría saber en su opinión, ¿qué tan común es encontrar estos lugares en donde realmente se puede hacer ecoturismo? Digo, entiendo que no conoce todos los destinos turísticos, pero no sé si son la mayoría o son la minoría, si hay casos muy destacados. Me gustaría conocer su opinión en general. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Ya. Primero quería decir que yo tengo mucha envidia de los biólogos. Yo quería ser biólogo al inicio. Me encontré la ciencia social más o menos por accidente, porque un biólogo puede salir y medir el tamaño de un árbol o contar los animales, volver al día siguiente, el árbol mide igual, pero las personas no. Salimos un día, pedimos datos de una persona, el día siguiente buscamos la misma persona, responden distinto. Entonces, tengo envidia de ustedes. Quería aclarar que tenía un poco de crítica de ciertos biólogos, pero estoy a favor de ustedes también. Es una pregunta súper difícil, ¿no? Yo lo veo como, otra vez utilizando un ejemplo de como el cáncer, o se puede decir el COVID. Si había muchas personas afectadas y enfermos y unos no
no ignoramos los que no son enfermos, enfocamos en ellos para aprender mucho. Entonces, aunque son pocos los casos en relación al fenómeno gigante que es el turismo mundial, es importante enfocar, examinar, investigarlos, tratar de entender cómo funcionó, qué fueron los factores de éxito que tenían esos proyectos. Entonces sí, yo creo que sí hay bastantes ejemplos. Igual sigue siendo un porcentaje pequeño de todo el fenómeno de turismo y quizás todo lo que es turismo a base de naturaleza, igual una porción pequeña que es verdaderamente cumpliendo con las ideas de ecoturismo. Pero es importante verlos y en muchos casos encuentras a esas personas apasionados, que son los gerentes, los dueños de proyectos o una comunidad entera que comparte una filosofía. Entonces eso es lo que busco como científicos sociales, ese tipo de información, esos contextos. Y no sé si eso responde bien a las preguntas, pero gracias. Buenos días, muy interesante la presentación. Yo también soy biólogo conservacionista, también pues cae un poco el balde de agua fría. Sin embargo, me parece que hay un factor muy importante. Yo estoy a favor, digamos, soy de esa escuela de que el ecoturismo puede ser una herramienta mucho mejor que otras alternativas de desarrollo que suceden en muchas zonas, pero también me parece que hay un factor importante que no se tiene en cuenta aquí en este análisis muy completo y es el ecoturista. Porque el tipo de ecoturista también nos habla un poco del tipo de ecoturismo que se va a hacer. Entonces, normalmente cuando son especies muy específicas, tenemos un turismo muy específico, unos ecoturistas que van principalmente a apreciar o a contemplar una especie, pero luego hay fenómenos posmodernos como las redes sociales que hacen que muchas personas vayan solo por tener una foto, una interacción, quieren tocar los animales y sí hay unos impactos. Es decir, puede que no a nivel de una población o la especie, pero sí es verdad que causan impactos en los animales. Es decir, sí hay que tener en cuenta que los organismos pueden sufrir modificaciones fisiológicas y que por el ecoturismo ser un escudo para otras alternativas de desarrollo, no pueden minimizar eso que pasa. Es decir, es mejor que otras cosas, pero no es que sea del todo bueno. Entonces creo que por ahí va mi crítica. Y lo otro es que también, digamos, enfocarnos en el ecoturista como un portador de un mensaje, como alguien que se puede educar, alguien que puede ser algo más proactivo que negativo, me parece que es un elemento importante a considerar. Gracias. Gracias por esa pregunta también, ese comentario. Algo que para mí es muy importante pensar es ¿qué es lo que vamos a cambiar cuando creamos o cuando manejamos el ecoturismo? ¿Vamos a cambiar el destino para acomodar al visitante? Vimos los grandes cambios que han hecho en contextos como Cancún para recibir bien los turistas, para crear una zona de confort por ellos. Era un cambio total. Pero hay otros contextos donde mantenemos lo local y hacemos que los visitantes cambien cuando vienen a ese lugar. Creamos unas regulaciones, unas restricciones para que ellos tienen que cambiar su comportamiento para poder entrar, para lograr acceso, para tener ciertas experiencias. Entonces, para mí esa pregunta es muy importante porque toca esa idea de límites. Establece desde el inicio la idea de límites. En sostenibilidad o lo que sea, tenemos que pensar en limitar de una forma unas cosas, que puede ser la congestión, la cantidad, en otros contextos puede ser otros impactos negativos. Pero para mí es clave eso. ¿Qué tal cambiamos el destino para acomodar al visitante? ¿Qué tal cambiamos el visitante para conocer, para que respeten el contexto local, tanto lo social como el medio ambiente? En el contexto donde yo trabajo mucho en los últimos años en Galápagos, hay problemas de turismo ahí. Ahorita en agosto estuve también dando una charla para abrir todo un taller enfocado en temas de turismo regenerativo y había mucho debate, hay muchos problemas ahí. Pero si vas al parte como remoto del Parque Nacional de Galápagos en un viaje de barco, vas a encontrar condiciones muy parecidas a lo que existía ahí en los años 80, 70. Porque es muy controlado. Allí solo puedes entrar con presencia de guía, controlado, las visitas diarios son controlados, no puedes salir de senderos, tienes que estar en grupos pequeños.
Y todos esos son tipos de límites que establecieron hace muchos años. Donde está el conflicto en Galápagos es en los pueblos, donde está creciendo mucho, más oferta turística de diferentes calidades, y ahí no hay límites de ninguna forma. Eso fue el enfoque de mucha de esa conferencia en Galápagos, es cómo establecemos o cómo cambiamos los límites. Puede ser por medios de cambio de tasa de entrada, pero puede ser por otros tipos de regulaciones como lo que existen en el parque, que el turista no puede entrar y hacer lo que quieran. No van a cambiar el parque para dejar a los turistas hacer lo que quieran, caminar por donde sea para tomar sus selfies. Si no, el turista tiene que cambiar y tiene que seguir las reglas que implementaron ahí. Y no se ve eso en muchos contextos, pero eso sería una de las formas de enfrentar, creo que ese reto que usted mencionó. La otra parte de la pregunta creo que tenía que ver con el impacto en el visitante. También he participado en unos estudios, como mencioné, no puedo estar en el campo todo el tiempo, me encanta estar en el campo, pero a veces estoy atrapado dando clases en la universidad y allí tengo que ocuparme con otros tipos de investigación. A veces he colaborado con psicólogos o lo que se llaman ecólogos sociales en estudios del impacto en el visitante. ¿Qué pasa después de tener unas experiencias en un sitio de conservación de alta biodiversidad? Sales de ahí como campeón de la conservación, tienes influencia en otros amigos, otros miembros de la familia, vas a firmar peticiones para conservar más en tu pueblo, vas a elegir otras personas. Esa es una frontera de investigación también donde hay apenas un poco de trabajo, está iniciando nomás. Hay mucho más oportunidad de interés, pero también es complicado, porque en unos contextos yo soy ecoturista, a mí me encanta estar en estos contextos, pero ahora no soy. Ahora estoy participando en lo que es MICE, Meeting, Incentives, Conferencias y Eventos, ¿no? Entonces, estoy viajando por negocio. ¿Soy ecoturista o no? Entonces, es algo fluido. Entonces, es difícil clasificarlo. Tienes que ir a los destinos que representen mejores modelos y tratar de mostrar qué impacto tienen esos contextos en el resto de la vida de las personas. Y el método para hacer eso es un poco difícil. ¿En cuáles momentos vuelves a pedir datos de ellos? ¿Después de una semana? ¿Después de unos meses? Entonces, hay muchos retos ahí. Hemos intentado y estoy dispuesto a seguir conversando de eso más tarde también. Gracias. Doctor Carter, felicitaciones por su magistral conferencia, fue muy ilustrativa. Yo tengo 32 años trabajando en el estado de Nayarit, pertenezco a una organización internacional de museología social, donde se ha trabajado en alrededor de 100 países los ecomuseos y los museos comunitarios en América Latina. En Nayarit tenemos una red de ecomuseos y museos comunitarios y donde hemos trabajado de manera muy puntual lo que es la organización comunitaria para que se pueda hacer un ecomuseo primero. Entonces, hemos profundizado en lo que es la teoría y la metodología para poder trabajar este tipo de proyectos. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando sabemos que el trabajo de la museología social es un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, donde están biólogos, donde están sociólogos, antropólogos, yo soy antropólogo social y he sido coordinador de este proyecto, pero que escuchando su conferencia muchas veces nos queda como un pendiente, porque por un lado nosotros creemos que hemos creado una metodología de planeación participativa en las comunidades para que ellos asuman el control, y sabemos que el turismo es control de las propias comunidades. Debería de ser así, pero muchas veces se invade y se estropea todo el desarrollo de una comunidad. La pregunta es sencilla. Alguna vez le pregunté a un personaje francés que lo consideramos el padre de la nueva museología internacional, a Auguste de Varin. Auguste de Varin, francés, junto con un mexicano, Mario Vázquez,
en una conferencia en Santiago de Chile, que fue la mesa redonda de Santiago de Chile, ahí nació la idea de la nueva museología internacional, o sea, los museos, los ecomuseos, etcétera. Pero siempre, en esa área, siempre se profundizó mucho sobre lo que era la metodología de planeación. Paso 1, paso 2, ahora yo doy conferencias donde les digo los 10 pasos para hacer un ecomuseo. Y comenzamos con lo que es el diagnóstico, la programación, la operación, la evaluación, el seguimiento, todo este tipo de cuestiones. En esta materia de desarrollo ecoturístico, de este planteamiento, existe como tal una metodología donde un estudiante, un maestro, alguien que quiera trabajar en alguna comunidad aquí en Nayarit o en cualquier parte del mundo, podemos encontrar esa metodología de esos pasos metodológicos a seguir. Esa era la pregunta. Bueno, esa pregunta es muy fácil. No, mentira. Gracias por ese comentario y espero conocer más de esas iniciativas en los días que vienen. Eso me suena muy interesante como antropólogo. Incluso en mi universidad tenemos museo antropológico dentro de la universidad. Y ahora el asunto, como es algo muy pendiente con los museos, es la repatriación de cosas que han sido extraídas de diferentes contextos a museos en el exterior. Entonces, me gustaría conversar ese tema en el contexto de ecomuseos. ¿Qué significa eso? ¿No? Sería interesante. Hablando de procesos de planificación, he observado y he tenido la experiencia de observar una cosa muy clave. Muchos revisan esas guías, esas buenas prácticas de cómo hacer la planificación y llegan y tratan de llevar a cabo talleres, lo que sea, talleres, reuniones de varios tipos, pero no están tomando en cuenta lo importante que es simplemente escuchar. Escuchar, tener una fase ya integrado en el proceso de simplemente escuchar antes de tratar de implementar o organizar otras cosas. Y donde he visto iniciativas de desarrollo sostenible más exitoso es cuando la gente involucrada, que puede ser académicos, pero también de otros sectores a veces, no llegan y tratan de organizar cosas inmediatamente. Simplemente van al inicio con varias etapas de escuchar los comentarios, los retos, las preocupaciones de la gente local. Y son pocos proyectos que incluyen ese tiempo en el presupuesto para establecer relaciones, establecer confianza, lo que se llama rapport en inglés. Este es sumamente importante. Entonces eso es algo clave, incluir esa parte en el proceso. Y hay pocos que son como estilo longitudinal también, que vuelven con ciertas frecuencias para visitar de nuevo las ideas del plan, monitorear y evaluar el plan, iniciar diferentes ideas en el plan, o sea, tener periodos de evaluación fijos a lo largo del tiempo para volver a aprovechar esas relaciones. Entonces, en ese contexto, no piensen en seguir formando las relaciones con los representantes, con los actores claves en ese contexto. Como investigador etnográfico, eso es algo que tomo muy en serio. Yo soy extranjero, soy gringo, ¿qué puedo decir a ustedes que manejan muy bien lo que está pasando aquí en México? Y me pregunto lo mismo cuando voy a los otros contextos, Galápagos, Costa Rica, donde sea. Entonces paso mucho tiempo sin preguntas, sin encuestas, sin entrevistas, simplemente escuchando, provocando a las personas a contarme sus historias. Y después de establecer esa relación, después de modificar mis objetivos y mis intereses un poco a base de lo que me dicen, ahí empiezo con lo más formal, que en mi caso es diferentes formas de colectar datos y analizar el contexto local, pero en los procesos de planificación puede ser iniciar los talleres o otras reuniones más formales de planificación. Entonces, escuchar y volver con más frecuencia, enfocar en establecer relaciones. Yo creo que esa sería la parte más clave. Y eso tiene que definir y hacer en formas distintas en cada contexto. Entonces, yo creo que hay buenas prácticas, hay guías, pero como la definición de éxito de planificación tiene que ser definido en cada contexto en una forma local y distinta. Eso es lo que diría yo. Muy bien, un comentario rápido.
Bueno, muy interesante la conferencia y cómo nos fue llevando a lo largo de esta evolución, digamos, hasta llegar al tema principal. Y me sorprende mucho, bueno, lo entiendo perfectamente bien, pero me agrada cómo vemos que desde el ecoturismo, que debería de ser por excelencia el turismo que nos debería ayudar a la conservación, los resultados que tenemos. Entonces tenemos que desde los años 40 estamos discutiendo cuestiones de conservación, luego empezamos a hablar de ecosistemas, pero lo que yo pienso es que seguimos platicando lo mismo y cada vez estamos viendo más problemas. Ahorita veíamos imágenes del overturismo que creíamos que iban a mejorar un tanto ahora después de la pandemia con estos cambios y pues vemos fácilmente que volveremos a alcanzar los 1.500 millones de visitantes, a lo mejor no el 24 por los problemas de la guerra, tal vez el 2025, pero estamos yendo hacia allá y seguimos con esos problemas. Entonces, sé que ha habido avances, definitivamente sería irresponsable decir que no tenemos avances, pero tenemos también y seguimos teniendo impactos negativos. Y bueno, yo agregaría otro de los puntos ahora, las investigaciones y la formalización, aspectos que me decías, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Porque pareciera que venimos 40 años discutiendo sobre lo mismo y parece que todavía no encontramos la solución y de repente se puede convertir un turismo sostenible como en una utopía, porque no hemos logrado sí hay avances, pero no hemos logrado concretar nada y seguimos hablando del mismo tema 40 años después. Esa era la pregunta. Muchas gracias. Otra pregunta sencilla. Bueno, a veces como académicos o personas llevamos muchos sombreros diferentes, ¿no? Y hoy día estaba hablando con mi sombrero de experto en ecoturismo. Mencioné varias perspectivas distintas de biólogos, de gente que son como en la política ecológica o la ecología política. Y para mí a veces depende con quién estoy, qué es mi mensaje, ¿no? Yo trabajo en un departamento de manejo de recreación, parques de turismo, que tiene mucha historia de enfocar en ocio, del viajero, de participantes. Y a veces con ellos tengo que decir, oye, esas cosas, esas actividades de ocio no deberíamos promover en todos lados. A veces el turismo y los parques no es diversión nomás, es vida o muerte. Entonces, a veces tengo que enfrentar a ellos a pesar de ser miembro de ese grupo, de esa disciplina también. A veces cuando estoy con los antropólogos también, como unos que mencioné y cité ahí, no puedes solucionar problemas de mercado con mismas herramientas del mercado. Punto. Y sus perspectivas no cambian mucho y tiene mucho lógico. Es difícil debatir con ellos porque tiene una lógica muy fuerte. Entonces a veces con ellos tengo que decir, pero el turismo no es siempre mal, hay ejemplos buenos en ciertos contextos. Entonces tengo diferentes sombreros, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con los dos en diferentes contextos. Y no enfoqué mucho en la ecología política y de turismo hoy día, pero tengo varios papers, capítulos que vienen de esas perspectivas también. Y lo que no mencioné mucho hoy, que es un enfoque muy fuerte de esa perspectiva, es el poder. ¿Quién tiene el poder? El poder puede manifestar en muchas formas, pero en el turismo lo más importante en muchos casos es lo económico o lo político. Entonces, si no tomamos en cuenta ese poder, si no establecemos relaciones con el poder va a volver al mismo camino de siempre. Incluso hay un dicho famoso que no puedo recordar ni traducir en español, pero es como, sin pelea el poder nunca cambia. Sin ningún esfuerzo, sin ninguna incomodidad, el poder no va a cambiar su camino. Entonces, en diferentes contextos, ¿qué tipo de poder existe? Podemos seguir introduciendo nuevas ideas de desarrollo sostenible, de ecoturismo, de turismo responsable, de turismo sostenible, de turismo verde, Pero si el poder no también asume esos objetivos, si no incorporan esos objetivos y verlos como algo que beneficien a ellos también, siempre va a ser difícil, vamos a ver los mismos, las mismas tendencias. Entonces no tengo solución, pero tratar de entender podría ser otro camino hacia adelante que no mencioné hoy que podría agregar ahí. Y eso es ciencia social. Aunque soy conservacionista, para mí tenemos datos, perdón a los biólogos presentes, tenemos datos claves de la pérdida de especies, del impacto humano en el cambio climático, pero no tenemos la política ni el cambio de toma de decisiones. Eso para mí es un asunto de ciencia social, eso es donde hay una frontera importante de seguir entendiendo esas cosas. ¿Qué cambia el poder? ¿Qué cambia la política? ¿Qué cambia las formas de pensar y la toma de decisiones?
Entonces, poder sería mi respuesta breve. Bien, por cuestiones de tiempo no podemos… Sí, les damos un fuerte aplauso. Les Muchísimas ofrecemos gracias. Un fuerte aplauso al doctor Carter Hunt. Tenemos por ahí 2 o 3 personas pendientes que querían hacer pregunta. Les comentamos que el doctor Hunt va a estar con nosotros toda la jornada, los 3 días, así que igual en la noche invítenle una cerveza, un taco, por favor, un mezcal y con mucho gusto los atiende. Queremos ahora invitar a la doctora María Celina Gras López a que le haga entrega al doctor Hunt de un presente y también queremos hacerle entrega de un pequeño reconocimiento. Si gustan, doctor Hunt, no se me vaya, doctor, come back. ¿Desde ahí? Muy bien. La Academia Mexicana de Investigación Turística y la Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Unidad Académica de Turismo y Gastronomía, otorgan la presente constancia a Carter Hunt por la presentación de la conferencia magistral Ecoturismo, antecedente, presente y pendiente, en el marco del 17º Congreso Internacional de Investigación Turística de la MIT, más allá del 2030, nuevos modelos turísticos para la sostenibilidad. Tepic, Nayarit, 8 a 11 de noviembre del 2023, firman la doctora Carla Susana Barrón Arreola, presidenta de la MIT, y el maestro en ciencias Roberto López Sánchez, director de la Unidad Académica de Turismo y Gastronomía. Doctor, un gusto haberlo tenido con nosotros. Y asimismo les recordamos que vamos a dar inicio al primer panel de este congreso.